¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? ¿De vuelta? Todo bien, sí, aquí estoy. No te extrañamos la semana pasada. No, es más, yo No. cambié mis preferencias, lo dije. Ajá, bueno, por eso yo voy a charlar. No, Está muy bien. En principio, bueno, buen día también, Eduardo, pero nosotros la semana pasada, Hernán, estuvimos conversando sobre el tema de las universidades junto a Eduardo, porque nos había quedado pendiente, desde otro programa anterior, la cuestión de la gratuidad. Y así como Eduardo cambió las preferencias, yo tuve que cambiar un poco este preconcepto que parte de todos los, o de la mayoría de los habitantes, donde la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, como su máximo exponente, pero también otras universidades en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, analizamos algunos ejemplos que en realidad uno viene pagando desde que empieza a pagar impuestos, tanto desde el momento en que su familia los paga por uno hasta cuando uno los empieza a pagar por sí mismo. Así que ahí modificamos algún concepto de lo que es la universidad. Otra de los conceptos que venimos modificando a partir de esta columna. Sí, como decía cada compañera, no te extrañamos, sobre todo porque ella me deja hablar más, digo yo, para meter púas. Y efectivamente estábamos desarrollando ese tema, pero bueno, veamos con qué salimos hoy. Vos sabés que estábamos, la semana pasada, sí creo que en alguna oportunidad destacamos una aparición, una irrupción publicitaria de la ciudad de Buenos Aires, a partir del lanzamiento de títulos a nivel nacional con la cara de Mauricio Macri. Y uno a priori lo que dice es, qué rápido prende esta cuestión del facilismo, ¿no? Hacer campaña con esto. Y después termina viendo que tiene bastantes similitudes, no sé si tenés cierta profundidad en el detalle de lo que implica esto, pero tiene bastantes similitudes al proceso que habíamos tratado aquí de Plan Fines. Hay dos cosas. La primera, del orden de la política inmediata. Sí. La segunda, del orden de lo pedagógico. Empecemos por la primera, que es más sencilla, la entiende todo el mundo, digamos. Macri está haciendo campaña para su presidencia, es obvio. Es obvio que Macri tiene poca implantación nacional, aunque es un tipo muy conocido, tiene poca implantación nacional y ese es su gran déficit. Y está buscando entonces esa implantación nacional. Si no, nos entiende cómo la ciudad de Buenos Aires sale muy alegremente a ofrecerle un secundario online a todo el mundo, porque con el criterio con el cual se puede hacer desde Salta o desde Tierra del Fuego, se podría hacer desde Brasil, desde Estados Unidos, desde cualquier lado. O sea, hacer tu secundario en Argentina, ¿no? Claro. Está claro que el asunto es todo un blef, que todo el mundo sabe que eso no va a funcionar ni va a salir, porque en realidad para que eso funcione, aunque más no sea por un marco legal, es necesario que tenga un acuerdo del Consejo Federal de Educación, y no lo tiene. Es obvio que el gobierno no se lo va a dar, porque sería una plataforma de lanzamiento nacional, sobre todo para ciertas capas de la población, sobre todo de las capas juveniles, que el kirchnerismo espera a representar, digamos, con particular énfasis. Pensar que esto viene a colación del Progresar, por ejemplo. Claro. Entonces se están disputando esa franja del electorado y Macri aspira a alcanzar proyección nacional. Sabe que no va a salir, sabe que es todo mentira y cuando alguien le recrimine algo, lo que va a hacer es sencillamente, bueno, nosotros lo propusimos, el gobierno nacional no quiere. ¿Te gusta la idea? Votame. Básicamente es eso, no tiene mayor sustancia concreta. Eso no quiere decir que no cause sus efectos. Yo siempre les recuerdo a los que nos escuchan que soy director de un colegio de adultos y la semana pasada tuve dos personas, dos exalumnas del colegio que vinieron a pedir un pase para el secundario nuevo de Macri, o sea, el secundario online. Así derecho, porque ya hay unos cuantos miles de inscriptos. Entonces, cuando uno da un pase en un colegio, siempre es para otro colegio. No se da urbi et orbi, es decir, vos venís y yo me quiero pasar a este colegio, entonces lo que se te pide es una certificación. Traeme una constancia del otro colegio donde dice que efectivamente vos vas a ir a cursar ahí. Bueno, como estas chicas no sabían decir a quién había que pedirle eso, porque el sistema está, vos te inscribís y después no tiene ninguna otra forma de continuar el trámite. Entonces la secretaria del colegio llamó al teléfono en cuestión, que está en la página, y le dije, mira, no sabemos. Es más, le dije, pero ¿y quién les da el título? Porque que tendría que dar
el certificado que nosotros precisamos para poder hacer el pase tendría que ser el que da el título. No, mira, no sabemos quién da el título. O sea, no saben nada, es todo un blef. Es un macanazo. Lo que no quiere decir que no contribuya a esta idea según la cual existe la magia. Lo primero que yo le aclaro a toda persona que viene al CENS a estudiar es explicarle, mira, no hay magia. Yo estoy seguro que vos querés el título secundario, bien desesperado con que me echan de trabajo, con que no consigo trabajo, con que esto... Está bien, no hay magia. Es decir, acá vas a tener que estudiar una cantidad de años, vas a tener que probar una cantidad de materias, vas a tener que llevarte un cierto conocimiento. Si no está eso, no te puedo dar el título, no te quiero dar el título. Pero no hay magia. El cerebro humano admite cierta cantidad de información en cierta cantidad de tiempo y necesita para procesarlo cierta cantidad de tiempo y de esfuerzo. Si no haces eso, mágicamente no va a aparecer. No existe otra forma de hacer el trabajo de estudiar que trabajar estudiando, es decir, estudiar es un trabajo. Esta idea de que uno hace el secundario online es solidaria de esta cuestión de el plan Fines 2, de vení que te la hago tan fácil que casi no vas a tener que hacer nada. Y en realidad el alumno, por un lado, compra la idea de la magia, o sea, yo voy a recibir un título mágicamente, y por otro lado, pierde de vista que se pierde el trabajo de aprender, que es un trabajo que vale la pena hacer. Es decir, vale la pena hacer el trabajo de aprender. Es un trabajo, cuesta su esfuerzo, pero también contiene su placer y además construye el placer futuro. Porque en la medida en que vos no sabés nada sobre el mundo, ¿cómo sabes que no te estás perdiendo cosas que te podrían gustar? Por lo tanto, el esfuerzo de estudiar, el trabajo de estudiar, contiene la promesa de un placer futuro. Es decir, bueno, ahora te cuesta, pero en cuanto vos entiendas que el mundo es más amplio y que tiene muchas cosas para ofrecerte, entonces vas a encontrar que ese esfuerzo vale la pena. Es decir, esta dimensión de que la educación es un trabajo, que es un esfuerzo que hay que realizar, que además contiene la promesa de un futuro mejor, aun cuando en ese futuro mejor no sea un mejor trabajo, sino simplemente una mente más desarrollada, esa idea se pierde con todos estos engendros, del cual el último de todos es el de Macri. Esto te decía por el primer punto. Después queda la otra cuestión pedagógica profunda, si se quiere, ¿no? Claro, bueno, vos pensaba, casi como planteando esta situación, la del punto pedagógico. Nosotros venimos de alguna manera recorriendo lo que se conceptualiza como la educación en nuestro país. Una educación primaria degradada, donde los chicos van casi... la otra vez estaba charlando con alguien, hay mucha gente que empieza a apasionarse por este espacio que abrimos con la consabida despedida de la Argentina que conceptualmente conocemos, para tratar de entender la que vivimos, que nada tiene que ver aquella que nos han puesto en un pedestal. Yo le decía, bueno, en la escuela primaria no casualmente hubo una gran discusión sobre los contenedores de Macri, porque la escuela primaria termina siendo un contenedor para los pibes. Termina siendo la lógica la de que si vos no planteás esto, ya lo planteamos, ¿no? Sos facho, o sea, no te interesa lo que pasa con las clases que no tienen acceso a la educación, y es todo lo contrario, digo, nos ponen en un lugar donde a los chicos es mejor tenerlos en la escuela que otra cosa, pero no hay un análisis de qué es lo que reciben. Y esto en el marco del conflicto en Salta, conflicto educativo en Salta, que pasa a un segundo plano, que ya parece no interesar, y como Salta sigue habiendo en el resto del país, más solapadamente. Digo, vemos esto en la primaria, vemos en la secundaria, obviamente la degradación de esto, con la situación de el estrés de una sociedad definitivamente violenta, más allá de lo que plantee la Iglesia, digamos, es algo que lo hemos visto aquí, donde hay chicos que se lastiman y que tienen un nivel de agresividad entre ellos en el proceso adolescente, donde ya la contención es mucho más brutal. O sea, ya los docentes tienen que actuar casi como servicio penitenciario, más o menos, para contener esa... Sí, incluso se lo sanciona, como sucedió la semana pasada, si no intervienen en las peleas, lo cual es toda una discusión también, que en algún momento tiene que llevarnos a discutir si seguimos por lo menos en este campo de los tantos que podemos tomar para hablar del problema de la degradación de la Argentina, el riesgo que corren los docentes, el riesgo moral, el riesgo físico, el riesgo psicológico y el riesgo legal. Porque a un par de docentes la semana pasada se las sancionó
porque no intervinieron en una pelea entre chicas. Lo que inmediatamente uno dice, bueno, pero ¿cómo no intervinieron? Y la pregunta es, hay que ver si pueden intervenir. Una mujer de 1,50 m, 50 kilos de peso, ¿puede intervenir en cualquier disputa? Y además, ¿por qué tiene que arriesgar su físico? Estamos hablando de gente que se pelea a cuchillazos. El último caso sonado, además, recién acabo de escuchar que se acaba de entregar el chico que mató al otro. Empezaron discutiendo, salió a la calle y le metió 4 puntazos. Entonces, eso de que los docentes tienen que intervenir, bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque no es tan sencillo. ¿Sí? Una profesora que da clase en un industrial, en un cuarto año donde tenés chicos que tienen 17, 18 años que pesan de 80 kilos para arriba. Sí. Entonces, hay un problema incluso del orden de lo legal que tiene que ver con, guarda, ¿qué le pedimos a los docentes? Pero todo esto, por eso te decía, es importante, y en línea con lo que vos decías, pensar en el problema pedagógico profundo que plantea la secundaria de Macri, Plan Fines 2 y todo este panorama. Y es el hecho de que se pierde de vista qué significa estudiar y las condiciones que son necesarias para estudiar. Estudiar no es ir a un lugar donde haya alguien. Estudiar no es simplemente meterse entre 4 paredes a que alguien le puso el título de aula. Estudiar es mucho más que eso. Por empezar, los secundarios estilo adultos 2000, o sea, a distancia, o el secundario por internet de Macri, presuponen una serie de consecuencias pedagógicas que no existen en general. Para estudiar solo, hay que haber aprendido a estudiar solo, lo que implica un grado de desarrollo conceptual e intelectual muy elevado. Es decir, cuando vos empezás a estudiar algo, necesitas la presencia de alguien porque te tiene que facilitar ciertas cosas que no hay forma que vos las descubras solo. Sin olvidarnos el elemento físico necesario que es una computadora con acceso a internet. Claro, que si bien tiene bastante penetración en la sociedad lo que es la computadora, no hay en todos los hogares, y no hay en todos los hogares a donde apunta el plan del gobierno, que es en el país. Digamos, nosotros tenemos la mayor concentración de computadoras en el área urbana, metropolitana, y tal vez en un lugar, en una provincia, no está eso y tiene que ir a un ciber. O sea, ya la complicación es aún mayor. Sí, no, además, pensemos que la población que pueda tener una computadora o el chico que pueda tener un celular inteligente, que vive en la Villa 1114 o un lugar parecido, ¿qué espacio tiene físico real para estudiar? Es una tontería creer que con una computadora resolvemos las cosas. Pero yo iba a la cuestión, digamos, de la noción pedagógica que está detrás, la idea de que el docente no es necesario y que la institución escuela no es necesaria. Entonces, cuando uno dice, podemos estudiar solo, ¿qué quiere decir? Que no necesitamos estudiar. O sea, que la educación es una cosa que cualquiera puede tomar así del aire y desarrollarla por sí misma, lo cual no es cierto. Es completamente falso. Hasta llegar al grado de autonomía intelectual hay que haber pasado incluso por encima de la universidad. Y ligado a esto está todo lo otro. No solamente hace falta que haya alguien delante tuyo, sino que ese alguien tiene que estar capacitado. Ese alguien tiene que estar en un lugar físico adecuado. O sea, no se puede estudiar en cualquier lado. La idea de que yo pongo 4 tablas y armo un aula sin ventanas, sin aireación, sin espacio suficiente, donde los chicos no tienen material pedagógico, donde lo mejor que pueden hacer es no empujarse uno con otro y portarse bien, eso no es un lugar para estudiar. Cuando hablábamos de Plan Fines decíamos, bueno, no se puede estudiar en un club, no se puede estudiar en una parroquia, no se puede estudiar en una unidad básica, pero más allá de cualquier otra consideración de orden política, decíamos, no se puede estudiar físicamente. Hay estudios que prueban cómo se rinde diferente si uno estudia en un lugar adecuado y si uno estudia en un lugar adecuado. Es más, estudios que te dicen, si la luz entra por tal o cual lado, los alumnos aprenden mejor o aprenden peor. Pero además hay otras cuestiones, es decir, tiene que estar una persona allí, capacitada, que no tenga otros problemas. Que no tenga, por ejemplo, el problema personal, es decir, que su sueldo le alcance para hacer esa tarea, que no esté pensando en otra cosa, que la docencia no sea el residuo de los que no pueden acceder a otro trabajo. Pero por otro lado, está la otra cuestión, que la escuela no tenga otras cosas ahí adentro, que yo no tenga que andar pensando qué pasa si se pelean estos dos, cómo hago para separarlos. Que yo no tenga que estar pensando qué pasa si esta chica se me pone a llorar porque la han violado en la casa. ¿Qué pasa si este chico se desmaya porque no come? Es decir, yo no puedo dar clase y no se puede estudiar si tengo todos esos problemas ahí adentro.
Estoy pensando en este relevamiento que uno hace muy superficialmente, porque obviamente no tenemos los tiempos como para profundizar, que en definitiva uno en todo esto debería empezar a buscar la usina, ese lugar, ese espacio, esas mentes, esos cerebros que deberían cambiar esto, porque yo imagino que tiene que haber algún lugar, una suerte de usina, tiene que haber alguien que haya implementado como lógica de aprendizaje, esta que vivimos, que se esboza una crítica fuerte sobre un proceso que lleva a un gran número de marginados en nuestro país, y cómo poner en discusión esto, porque yo no imagino que esto, la sociedad civil y el desconocimiento sobre la educación, entendiendo y escuchando esto, genere una evolución en esa suerte de élite educativa que son los que dicen cuáles son los planes de estudio, cómo se discute, hacia dónde se va. Bueno, ¿cuánto llevamos del plan federal, de la discusión del plan federal? Sí, unos cuantos años. En algún momento alguien dijo, bueno, pongamos en discusión esto. ¿Dónde está esa usina? Bueno, ahí llevaría bastante charlar sobre esto, pero vos pensás que los que han armado la educación desde por lo menos Frondizi u Onganía para acá son básicamente los mismos. Vos ves como los nombres se repiten permanentemente, se dividen en dos alas cuya diferencia es básicamente cosmética, el ala que se suele denominar derecha y el ala que se suele denominar progresista. Entonces vos te encontrás por un lado, de un lado a gente como Braslavsky o Salonia, y de otro lado te encontrás a gente como Puiggrós, que aparecen como los Puiggrós, Filmus. Las diferencias son cosméticas. Te das cuenta. La primera sería la derecha y la segunda, claro, sería el progresismo. Pero pensar la diferencia entre la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo. Nada. No hay diferencias sustantivas. Es más, si nos ponemos a pensar en Plan Fines 2 y compañía, la Ley de Educación del kirchnerismo es peor que la de Menem. Así que esa es la diferencia entre las principales usinas ideológicas y, digamos, intelectuales de la pedagogía argentina. Después existe por fuera de eso una corriente freiriana de la educación popular. La educación popular tiene, digamos, muchas cosas ahí adentro, pero esa corriente, que en general se refiere a Freire, cuando es honesta, entra en contradicciones muy serias. Y cuando es lo que es, lo normalmente es que o funcionan como idiotas útiles o funcionan como gente que opera el ajuste con un discurso progresista. Porque la idea de Freire de que el Estado se meta poco y entreguemos a la sociedad civil la educación, lo que hace es precisamente realizar el ajuste. Sí, te la entrego, arreglate, el Estado no tiene nada que ver, y además te lo doy en condiciones progresistas, es decir, tener libertad, crear, ¿con qué? Y el resultado es una escuela miserable a la cual el Estado ni siquiera tiene la obligación de sostenerla, ¿no? Entonces, más o menos, el campo pedagógico está fluctuando en esos tres elementos que te mostré. Y el otro sector, el que pretende que el Estado tenga más presencia, ¿de qué manera la tiene? Ahí hay dos cuestiones a discutir. La primera cuestión es ¿qué Estado tiene que tener qué presencia? Estamos en un Estado donde lo importante para la burguesía hoy es sacarse de encima cosas. Este es un Estado burgués, un Estado capitalista. Y este Estado capitalista lo único que tiene en la cabeza es que yo no necesito educar a la masa de la población. Ya lo hablamos en su momento, dadas las transformaciones productivas, la masa de la población argentina no necesita ser educada. O porque no va a haber trabajo para ellos, la expansión de la población sobrante, es decir, masas de desocupados, abiertos o encubiertos. Abierto porque anda por la calle desocupado, o encubierto porque tiene algún tipo de plan social, la changuita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no preciso educarlos, no los necesito. Y a los que necesito, los procesos productivos son tan sencillos que no necesito darle gran educación. Un obrero automotriz de la década del 70 salía de ahí, era un mecánico. Un obrero automotriz sale hoy de una empresa automotriz y no es nada. Es alguien que pone cosas. ¿Sí? Entonces, los requerimientos de la burguesía de educar al proletariado son mínimos. Por eso, acá en Argentina y en el mundo, lo único que importa es que no jodan, contener la situación, meter todas las contradicciones ahí adentro y que durante 4, 5, 8 horas por día estén ahí adentro y no molesten.
De eso se trata. Por lo tanto, pedirle a este Estado algo progresista es casi como pedirle peras al olmo. ¿Qué es lo que tendría que hacer este Estado si quisiera, supongamos que quisiera volver a educar? Y lo primero que hay que hacer es desandar un camino, que es el camino de la descentralización. Hemos discutido muchas veces, sobre todo con compañeros de izquierda, que el problema de la educación argentina no es la privatización. Si uno observa a largo plazo las tendencias del sistema educativo, encuentra que en la década de 60 más o menos el 25% del sistema era privado. Y si lo ve hoy, es más o menos el 30%, o sea, prácticamente no ha variado nada. Y como estamos entrando en crisis, vamos a ver la secuela de crisis de las escuelas privadas, porque a medida que empiece a aumentar la cuota van a empezar a fundirse, con lo cual sucede lo que siempre, cuando hay un auge económico, crece ese número. Claro, y cuando el promedio es siempre 25-30. No hay privatización, lo que hay es degradación, y la forma que asume la degradación es la descentralización. El Estado Nacional se lo entrega a las provincias a los municipios se los entrega a las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces todo... quien pueda. Exactamente. Entonces, a este Estado, digamos, como consigna transicional en el proceso de lucha para una sociedad mejor, uno lo que tendría que exigirle es: hacete cargo. Una educación nacional única, una educación nacional centralizada, de gran calidad y que tenga la misma calidad para el tipo que cursa en Buenos Aires que el tipo que cursa en Salta. A ver, cualquiera puede decir, bueno, eso es una locura. ¿Hay países en el mundo en el que la educación son de esta manera, descentralizada? No hay país en el mundo que no haya implementado alguna forma de descentralización. Ajá. Porque no hay país en el mundo en el cual los procesos económicos que estamos viendo no funcionen, ¿sí? Ahora, si vos observás los procesos educativos reales en los países donde la educación todavía tiene un valor, esa educación es cuidada como una política nacional. No existe un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene escuelas. No existe eso. Andá a Francia a ver si el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas. Andá a Suecia. Anda a Estados Unidos, eso no existe. Hay una educación nacional. ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica, Uruguay todavía sigue siendo así. Uruguay es un ministerio que tiene escuelas. Claro. Digamos, todos combinan siempre, incluso en el grado mayor de centralización del Estado argentino, siempre hay algunas formas de descentralización. Lo importante es si el Estado nacional sigue siendo un Estado con escuelas. ¿Entendés? Y eso es lo que permite... ahora, vos fíjate por qué se desarmó esto. No solo porque me sacó de encima un problema económico, ¿sí?, sino porque además me sacó de encima un problema político. La huelga de los maestros en Salta es la huelga de Salta. No es una huelga nacional. Sí, la de Buenos Aires era de Buenos Aires. Exactamente. Hasta que se dieron cuenta que si los números no cerraban en Buenos Aires iba a armar flor de Entonces quilombo. vos fíjate cómo se va copiando en la superficie la calidad educativa y la calidad docente, incluso la calidad del salario, porque en Chaco tenés la calidad educativa que corresponde a Chaco, pésima, peor que la de Buenos Aires. Tenés los salarios que corresponden a Chaco, o sea, peor que los de Buenos Aires. Y tenés la condición de trabajo de los docentes peor que la de Buenos Aires. El resultado educativo en Chaco es obviamente peor que en Buenos Aires, porque Buenos Aires todavía tiene más recursos. Como la capital tiene más recursos, tiene mejores resultados. Cuando Macri dice Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde se abandona la escuela privada para venir a la pública, está diciendo algo que es cierto, pero que está reflejando esto. Los distritos que tienen mayores recursos afrontan las cosas de mejor manera, y los que tienen peores recursos, así les va. Una educación nacional lo que hace es precisamente abstraer los recursos locales de la condición educativa y darle al chico que está en el peor lugar una educación mucho mejor que lo que hubiera recibido si se hubiese dependido de ese lugar. Entonces, la degradación y la regionalización van de la mano. Vos le podés poner federalismo, cosas románticas, todo lo que vos quieras, pero en realidad esta es la forma perversa que asume la degradación. Arreglate vos. Entonces, lo primero que hay que dar marcha atrás es eso. ¿Sí? Es el primer paso para revertir. Es el primer paso. Porque vos fíjate después, el 6% del PBI dedicado a educación, que es un porcentaje muy elevado y una cantidad de plata muy grande, ¿en qué se gasta? Si no hay escuelas. Si es un ministerio sin escuelas. ¿Va a parar a quiénes? ¿A dónde? ¿Para qué?
¿Entendés? Entonces, es toda una gigantesca ficción por la cual lo que se hace con esto es cualquier cosa menos educar. Y no hay ningún responsable. Andá a preguntarle a Sileone por estos problemas. Te decir, el problema mío no es, yo no tengo escuela. El ministro de Salta. Claro, hablar con el ministro de Salta. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, perdóname, sí, dale, como dato esto va mostrando cómo la Argentina se está desarmando. La descentralización educativa es paralela a la aparición de las cuasimonedas. ¿Entendés? Es decir, la Argentina se va desarmando en pedazos. Una implosión. Ya no tiene una así como en su momento, y en cualquier momento de nuevo, no tenía una moneda única, ahora no tiene una educación única, y podemos seguir hablando. ¿No? Entonces la Argentina se está desarmando como país. Y en definitiva lo que a veces pasa es que con ciertos niveles se intenta ficcionar esa unidad, o sea, forzar a una moneda única en la que en más de un caso se reclama porque no pueden sostener ni siquiera la gran cantidad de empleados públicos que produjeron para sostener gente, y una educación que no termina teniendo niveles de igualdad de una punta a la otra en nuestro país, y está claro cuando se producen transiciones, ¿no? Chicos que pasan de uno a otro y que de repente caen en un aula que nada tiene que ver con el nivel de aprendizaje que tenían en el otro lugar, pero la lógica dice igual que pase, sí. Y así el proceso de degradación. Eduardo, nos vemos la semana próxima. Hasta el lunes. La próxima te dejo con ella. Hasta luego.